Listo. Vamos a mirar lo que son las unidades químicas de masa. Sí. Bueno, como hablábamos inicialmente, lo que era lo que hablábamos inicialmente acerca de lo que era la teoría másica, ¿sí? Un átomo es la unidad más pequeña, ¿no? Bien. Entonces, para poderlo medir es supremamente complicado, ¿sí? Recuerden que cada átomo va dependiendo en estos casos del tipo de elemento que podamos tener en la naturaleza, ¿ya? Bien, entonces, para poderlo medir de acuerdo, se ha definido unas unidades estándares, ¿sí? O se ha definido estándares. Esto, más que todo, a ver, nosotros siempre lo que trabajamos es con el elemento. El elemento, recuerde, ¿sí? Es una combinación de isótopos, ¿sí? Un elemento es una combinación de isótopos. Por ejemplo, el oxígeno, el elemento oxígeno, es una combinación de oxígeno 16, isótopo oxígeno 16, oxígeno 17, ¿sí? Y oxígeno 18. El boro, por ejemplo, es una mezcla de isótopo de boro 10 y boro 11. Bien. Entonces, nosotros vamos a jugar principalmente con el elemento, ¿sí? Pero con el elemento nosotros sacamos un promedio de los cuales se tienen en cuenta las unidades básicas de los isótopos. Bien. Para eso, muchachos, se ha estandarizado unas unidades de medida que ya más adelante vamos a mirar de acuerdo a la cantidad, en este caso la cantidad de elementos que podamos tener, ¿sí? Y en combinación con los isótopos. Por eso vamos a mirar las unidades más atómicas, los pumas. ¿A qué nos referimos con los pumas? Perdón, qué pena, profesor, acabo de entrar hasta ahora porque falló el internet y no quería conectar en la clase. Y pues me dijeron que tomó lista. Entonces, ajá. Bueno, la verdad no sé qué me habla en estos momentos. Estoy ahorita en el tablero, ¿sí? Ahorita cuando finalice la clase miramos, ¿listo? Listo, señor. La unidad de masa atómica es una unidad de estándar. Bien llamados UMAS, ¿sí? Un UMA, para definirlo como un estándar porque es prácticamente un doceavo de la masa atómica del carbono 12, ¿sí? ¿Por qué el carbono 12? Y eso es a referencia de estos.
Bien, un doceavo de la masa atómica del carbono 12. ¿Sí? Esto es prácticamente equivalente a un doceavo, a 1,99 27 por 10 a la menos 23 gramos. Y esto es igual a 1,66054 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Sí? Eso es la equivalencia a UMAS, una unidad de masa atómica. ¿En qué tomamos nosotros referencia? Principalmente en referencia a quién? Al carbono 12. ¿Sí? El carbono 12 es uno de los más abundantes y es uno de los más fáciles de poder conseguir. Por eso se estandarizó sobre el carbono 12. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, entonces el carbono 12 tiene 12 UMAS. ¿Sí? El carbono 12 tiene 12 UMAS. Y ese es el estándar que se utiliza. Bien. Bueno, esto más que todo se da por espectrometría de masa, muchachos. Un espectrómetro de masa podemos identificar en este caso al carbono. El carbono tiene varios isótopos y entre ellos entre más abundante el carbono 12. Hay otros isótopos del carbono, por ejemplo el carbono 14 que se utiliza para identificación de fósiles y podemos determinar la edad geológica de un fósil. ¿Sí? Se han encontrado fósiles en los cuales podemos identificar esa edad, ¿sí? Utilizando isótopos de carbono 14. ¿Bien? Son menos abundantes, pero a medida que se va empezando a descomponer un fósil, aumentan los isótopos de carbono 12 en la naturaleza. ¿Sí? Por eso es fácil identificar. Bien. Entonces, con espectrometría de masas podemos determinar lo siguiente. Por ejemplo, calcular la masa del átomo sodio 23. ¿Sí? Aquí va el nombre, en realidad es acá atrás. El sodio 23. ¿Sí? Que nos dice que es aproximadamente de ¿cuánto? De 23 UMAS. ¿Ya? Las unidades de masa atómica son muy parecidas a los números atómicos, al número de masa atómica. ¿Sí? Son muy parecidos. Lo que pasa es que las unidades de masa atómica vienen con decimales. En cambio, los números son prácticamente enteros. Bien. Por eso que podemos decir que el 23 UMAS por la equivalencia 1 UMA tiene ¿cuánto? 1,66054 por 10 a la menos 24 gramos. Por lo tanto, esto sería de 3,82 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Sí? Entonces, la masa atómica en gramos es del sodio 23 sería 3,82 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Ya? Es decir, acá nosotros tenemos en referencia el estandarizado de 23 UMAS. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Que son de 23 UMAS porque es mayor al carbono 12. ¿Ya? Tiene 23 UMAS. Con esos 23 UMAS uno podemos identificar cuánto es en gramos, ojo.
Uno es distinto, unidades de masa atómica es distinto a la parte de gramos, ¿sí? Que es de 3,82 por 10 a la menos 23 gramos, ¿ya? Ese es la masa de ese isótopo, ¿sí? En referencia al humano. Bien, si tenemos otro ejemplo, tengo el oxígeno. Vamos a decir que es aproximadamente 8 UMAS, unidades de masa atómica. Entonces yo digo un UMA es igual a 1,66054 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Cuánto nos da eso? 8 por 1,66. Utilizar mucha calculadora, por favor. S,284,32 a la menos 23. Uno coma 328 por 10 a la 23 a la 23. Muy bien. Entonces acá sería 1,328 por 10 a la menos 23 gramos, ¿sí? Esa es la masa del oxígeno, del isótopo oxígeno 8, ¿ya? El oxígeno 8. Bien, eso lo que hemos visto hasta el momento son las unidades de masa atómica, ¿listo? Pero cuando nosotros hablamos en la naturaleza, hablamos del elemento, ¿sí? Del elemento. Recuerde que en la naturaleza nosotros encontramos en abundancia ese elemento más no el isótopo, ¿ya? Poder sacar el isótopo se utiliza mediante espectrometría de masas para poderla identificar. Eso dependiendo lo que nosotros conocemos como el porcentaje de abundancia en la Tierra. Bien. Por ejemplo, vamos a mirar cada uno de estos. El oxígeno. Tenemos acá. Estos son los 3 isótopos del oxígeno, ¿sí? Entonces vamos a mirar oxígeno Y6, oxígeno Y7 y oxígeno Y18. Profe, qué pena, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Allá en el oxígeno 16, en la parte izquierda abajo, ¿qué es lo que hizo? ¿Un 3? ¿Cuál parte? Ah, acá. Este de acá, un 8. Un 8, listo. Sí, un 8. Un 8. ¿Sí? Profe, ¿qué es ese 8? ¿Cómo? Ese es el número atómico. Listo. Este de acá es no me había el percatado. número de masa. Bien, entonces, mira, vamos a mirar la relación. Entonces decimos, el número de masa del isótopo Y6 es Y6, del Y7 es Y7, del 18 es 18. Pero la unidad de masa atómica, es decir, el peso en referencia al carbono 12, es de 15,9949 UMAS. ¿Ya? El del carbón, el del oxígeno Y7 es de Y6,9991 UMA. ¿Sí? Y el del oxígeno Y18
es de 17,992 UMAS. ¿Ya? Esas son las unidades de masa atómica en peso, ¿sí? ¿En referencia a quién? Al carbono 12. Y este es el número de masa atómica que vimos en el primer corte. ¿Se acuerdan? El A. Fíjense que son muy parecidos. La diferencia es que este trabaja con todos los decimales. En cambio, el A se trabaja en números enteros. ¿Ya? Vamos a mirar el porcentaje de abundancia. El porcentaje de abundancia, ojo, este porcentaje de abundancia es en la Tierra, ¿no? El isótopo oxígeno 16 es de 99,76%. El oxígeno 17 es de 0,03%. Y el del oxígeno 18 es de 0,21%. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir, bueno, ¿cuál es la masa atómica del oxígeno? Entonces vamos a emplear una fórmula. Entonces decimos, esta fórmula es la masa promedio del elemento. ¿Sí? ¿A qué es igual? En este caso, el elemento es el oxígeno. ¿Sí? Va a ser igual a la masa atómica del primer isótopo por el porcentaje de abundancia de ese isótopo más la masa del siguiente isótopo por su porcentaje de abundancia más la masa del isótopo 3 por el porcentaje de abundancia de ese isótopo, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar, sería la masa promedio del oxígeno es igual a la masa en unidades de masa atómica del oxígeno 16. Sería 15,9949 UMAS por el porcentaje de abundancia. Sería el 99,76%. Más la masa del siguiente isótopo, oxígeno 17. ¿Cuánto es su masa? 16,9991 UMAS por el 0,03%. Más, ¿qué viene? La masa del La masa de oxígeno 18. Del oxígeno 18. 17,992. Y sería de 17,992 UMAS por el 0,21%. Entonces vamos a aplicar en calculadora. Yo no sé si ustedes me están viendo calculadora en tablero. Me dicen por favor. No, señor. ¿No? Ah, bueno. Entonces, espera a ver proyecto calculadora.
me dice acá que con control. A ver. Me dicen, ¿ya pueden ver la calculadora? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces vamos a colocar, sencillo, paréntesis, sería 15.9949 por el 99.76%, más y 6,9991 por el 0.03%, más el y 7,992 por el 0,21%. Y eso nos da 15,9993. ¿Qué unidades? UMAS. Entonces, esa es la masa promedio del elemento, ¿sí? ¿Cuál es el elemento? El oxígeno. Este promedio de masa, muchachos, es el que aparece en la tabla periódica. ¿Ya? Que cuánto es la masa del oxígeno. 19,9993. Lo que hace uno es redondearlo a 16, ¿no? Unidades de masa atómica. Es en cuenta, tomando en cuenta el porcentaje de abundancia que tiene, ¿sí?, todos los isótopos de ese elemento en la Tierra. Ojo, es en la Tierra, ¿no? Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a borrar acá. Sí. Por favor. Por favor. Vamos a mirar para el boro. El boro está construido con el boro 10, ¿sí?, y el boro 11. El boro 10 tiene 10,01 UMAS. Y el boro 11 tiene 11,01 UMAS. El boro 10 tiene el 20% de porcentaje de abundancia y el otro tiene el 80% de abundancia en la Tierra. ¿Ya? Vamos a mirar cuál es la masa promedio del boro, del elemento boro. Sería igual a 10,01 UMAS por el 20% más 11,01 UMAS por el 80%. ¿Listo? Vamos a aplicar acá la calculadora. ¿Listo? Entonces sería 10,01 por lo que sería el 20%. Acá no lo saca. Más 11,01 por el 80%. Y eso nos da 10,81. Entonces la masa promedio del boro es de 10,81 ¿qué? UMAS. Uma. ¿Sí? UMAS. Bien.
Bien. Ahora, cuando ustedes no leen cuando no leen la cantidad de UMAS, asúmanlo que como si fuera el número de masa. Por ejemplo, la abundancia del elemento magnesio está dado por magnesio 24, que es del 78.6%, magnesio 25, que es del 11.6%, y el magnesio 26 es del 9.8%. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la masa promedio del magnesio? ¿Listo? Entonces, en este caso no nos están dando, no nos están dando las unidades de masa atómica con decimales. Entonces se asume, en este caso, que agarramos el número de masa atómica de 24, 25 y 26. ¿Sí? En caso que no lo dé. Bien. Entonces sería 24 UMAS por el 78.6% más 25 UMAS por el 11.6% más 26 UMAS por 9.8%. ¿Cuánto le da? $24.3050. Bueno, aproximadamente 24.31 UMAS, ¿sí o no? Soy tu más para después. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? Profe, Señor, cuando uno va a multiplicar, debe colocarle el porciento a las segundas unidades. no necesariamente. Si usted la quiere colocar en decimales, lo puede colocar, no pasa nada. Ah, listo, profe. Bien. Preguntas, dudas. Esto es sencillo, ¿no? Desde que se tenga el porcentaje de abundancia. Bien. Entonces vamos a mirar en este caso la masa molecular relativa. ¿Listo? O también llamado peso molecular. ¿Sí? Por ejemplo, queremos saber el peso molecular o la masa atómica relativa de un compuesto. Ya estamos hablando
anteriormente hablábamos era del elemento, ahora vamos a hablar de un compuesto, por ejemplo del agua, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo es para cada uno de los compuestos, perdón, para cada uno de los elementos. Por ejemplo, para el hidrógeno y el oxígeno. Entonces vamos a multiplicar la cantidad de átomos que tiene el hidrógeno. Entonces sería 2. ¿Qué multiplica a la unidad de masa atómica del hidrógeno? ¿Cuánto es? Un UMA. En este caso, el oxígeno, ¿qué cantidad de oxígeno hay? Un átomo. Por el peso atómico que tiene el oxígeno, 15.99 ¿qué? UMAS, que sería redondeando a ¿cuánto? A 16 UMAS. Sumando, eso nos daría ¿cuánto? 18 UMAS. Entonces, este es la masa molecular relativa o peso molecular en UMAS. ¿Ya? En este caso sería del agua. ¿Sí? Vamos a mirar, por ejemplo, para el ácido sulfúrico, H2SO4. Vamos a mirar entonces hidrógeno, azufre y oxígeno. Átomos que tiene el hidrógeno. Dos. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? Un UMA. El azufre, ¿cuántos átomos de azufre hay? 1. 1. ¿Cuánto pesa el azufre? Busquemos tabla periódica. 32.08. 32 UMAS. El oxígeno, ¿cuántos oxígenos hay? 4. 4. Multiplicado por 16 UMAS, que tiene el peso promedio del oxígeno. Entonces sería 2, 32, y aquí sería ¿cuánto? 4 por 16, 64. 64. Y aquí nos da 90, no. ¿Cuánto es el peso del azufre? 98, ¿verdad, profe? No, del azufre. Del azufre es 32.08. 4 por 16. ¿Esa? 8. ¿Se acuerda? 8. ¿Seguro que el azufre es 32? Señor. ¿El azufre es 32? Es 32,06. Ah, bueno, entonces aquí sería ¿cuánto? Entonces aquí sería 98. Sí, 98 UMAS. Muy bien, no tenía duda con el azufre. Entonces, el azufre tiene un peso molecular de ¿cuánto? De 98 UMAS. ¿Ya? Entonces, hágalos para ustedes este de acá. Para la sacarosa, por ejemplo, C12, H22 o 11. ¿Cuánto es el peso molecular? Entonces lo vamos sacando, por favor.
Profe, disculpe, Señor, tengo una pregunta, pues, un poco, más que una pregunta, es como una investigación entre muchas comillas. sí, Y es, ¿usted sabe cómo hacer las pastillas efervescentes como nuestras frutas, pero las pastillas ausentes? no le entendí eso. ¿La qué? ¿Las pastillas? ¿Sí sabe cómo hacer las pastillas efervescentes? ¿Cómo se realizan? Ujú. Sé el procedimiento, cómo hacerlo, pero digamos en la práctica no. ¿Por Ya. qué? ¿Qué necesitaba? No, no, pues a ver, pues un día zanahoria y empezaste a esa letra.